Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Contando Lunas, el podcast. El día de hoy me encuentro transmitiendo desde la ciudad de Seúl, Corea del Sur. Estoy muy feliz y agradecida de volver a compartir este espacio de reflexión contigo. Si nunca me habías escuchado, si nunca me habías visto en el internet, me presento. Mi nombre es Ana Paula. Me encuentras en todas mis redes sociales como Paula de Yarmi. Soy astróloga de profesión, pero también soy tarotista y me dedico a viajar por el mundo, descubrir ciudades e intentar documentar mi experiencia. Que el día de hoy les traigo un tema que me parece súper interesante. A mí desde muy chavita estos temas me han sido, no sé, me cautivan, me cautiva la psicología humana. De verdad es algo que me pone a pensar demasiado, el cómo el cerebro humano puede ser moldeado de tal manera. Y es algo que en su momento me aconteció, ¿verdad? Que tuve que atravesar, no del todo, porque nunca llegué a ser parte de, pero que puedo decir cómo no entrar a una, ¿verdad? Entonces, bueno, si no lo habías descifrado por el título, el día de hoy vamos a hablar de las sectas, vamos a hablar de los ahora llamados grupos coercitivos u organizaciones coercitivas, y todo esto porque acabo de ver una serie que está en Netflix, se llama Unchosen o Los No Elegidos. Me parece que ese es el nombre. No se las voy a spoiler, pero básicamente se trata de una secta y como de la construcción o el cómo se va constituyendo el líder en una secta, ¿no? O sea, cómo se forma, por así decirlo, el líder en una secta. Y me pareció interesantísima y me recordó a mi momento en el cual casi fui seleccionada o reclutada por una secta, y creo que es algo que nos puede pasar absolutamente a todas, a todos por igual. O sea, no importa cuál sea tu nivel de educación, no importa cuáles sean tus creencias, no importa cómo te encuentres emocionalmente, puedes caer sin duda alguna en uno de estos grupos. Y por eso se me hizo muy interesante investigar un poquito al respecto, pero pues que sepas y que quede aquí como disclaimer que yo no soy ninguna experta en el tema, no me dedico a esto, no soy investigadora al respecto, ni siquiera estuve completamente dentro de una secta como para decirte esta es toda la experiencia de años de una persona en una secta, no, pero pues obviamente te voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que yo aprendí, lo que yo viví, porque no tengo más que contarte, bebé, es lo único que puedo platicarte. Y pues de lo que entendí en mi propio camino de autodescubrimiento y de aprendizaje espiritual, que uno puede observar, ¿no? Las alertas que puedes ver, las red flags que puedes ver, y para que luego te des cuenta en dónde te estás metiendo y no te metas en donde no vas a ser feliz, ¿ok? Bueno, vamos a empezar por lo básico y lo más importante, que es definir qué es una secta o un grupo coercitivo. Y básicamente lo que es una secta es un grupo, ¿no?, en donde hay un líder. Se caracteriza casi siempre porque hay un solo líder, ¿no? A veces son dos, a veces una pareja. Depende, ¿verdad?, de qué tipo de secta uno esté metido. Pero se caracteriza porque hay un líder, hay jerarquías, la organización está casi que siempre estructurada de manera piramidal, ¿no? O sea, verticalmente, y no se cuestiona, ¿no? Y obviamente a lo que siempre va a llevar la secta pues es al control. Entonces siempre termina uno siendo controlado por el pensamiento colectivo o por el líder. Así que eso es básicamente lo que es. No necesariamente es algo religioso, no necesariamente es algo espiritual. Puede ser también político, o sea, las sectas pueden ser políticas, pueden ser también corporativas. Muchos de estos negocios piramidales en 3 sencillas aplicaciones y estas cosas de multinivel, muchos también terminan siendo sectas, se estructuran como sectas. Muchos grupos religiosos sí se prestan para la creación de sectas, pero una religión no significa secta y una secta no significa religión. O sea, pueden ser, sí, pero no es como que es la misma cosa. No, porque muchas veces tiene esa creencia, y peor tantito, muchas veces tiene la creencia de que la secta es satánica, ¿no? O sea, solo es del mal, ¿no? Solo es adoración al demonio o al diablo, cuando no es así. O sea, en la mayoría de los casos la adoración no es al demonio, no es al diablo. O bueno, se aparenta que no sea así la mayoría de las veces, pero el chiste es que pues, una secta tiene un líder, ¿no? Se sigue una ideología, una doctrina concreta, y pues, se busca el control
del grupo. Entonces les voy a ir contando un poco de cómo fue mi experiencia viendo estos puntos que yo encontré en Señor Google. Les vuelvo a decir mi disclaimer, no sé si ya lo dije, pero se los digo, yo no soy ninguna experta, no me dedico a investigación sobre el tema. Yo soy una chica que vivió su propia experiencia y por eso vamos a usar Google el día de hoy. Porque pues aquí somos rápidas, aunque sí hay muchos estudios al respecto y me he encargado de ver muchísimos podcasts, o sea, si quieren ver a alguien profesional hablando de esto, hay muchísima gente que sí se dedica a concientizar a la población respecto a lo que está sucediendo con este tipo de grupos, porque ahora están muy potentes. O sea, casi siempre cuando hay como recesión o cuando hay problemas en general, ¿no? Sociales, pues, tiende a crecer un poquito más esta cuestión de las sectas, pero el día de hoy nos vamos a meter en cosas un poquito más básicas. Entonces, yo le pregunté aquí a Google que cuál es la estructura o por qué se caracterizan las sectas o grupos coercitivos o organizaciones coercitivas. Y me dijo, ok, la dinámica y estructura del grupo siempre tiene un líder, una estructura piramidal o vertical y una verdad única o una doctrina, ¿no? Que se sigue. Entonces vamos a empezar por el líder supremo, o sea, me acuerdo de este güey y me da muchísima risa porque él se juraba la reencarnación de Jesucristo y eso es para mí lo primero que fue una red flag, ¿no? O sea, cuando alguien ya está dando a entender, porque aparte casi todo es sutilmente, a mí me gusta pensar en las sectas y te lo quiero compartir de esa manera, como una organización que se asemeja al novio tóxico que te controla la vida, ¿no? O sea, el líder de la secta es tipo ese novio tóxico, pero ya ha llevado una escala, o sea, imagínate, no es novio tóxico nomás con una persona, es novio tóxico con toda una sociedad, con toda una comuna. Entonces está intenso, ¿verdad? Es el novio tóxico a la 1000 potencia. Esto se los digo porque es bien interesante entender al líder como el novio tóxico, porque entonces empiezas a ver como toda la parte súper narcisista que hay. No sé si hay un estudio al respecto que diga que todos los líderes de sectas son personas narcisistas, pero yo me imagino que sí, no lo sé. Pero pues básicamente, ¿no? O sea, el líder es el centro de esta doctrina, o sea, es a través de él que tú obtienes un beneficio, es a través de él que se da algún tipo de salvación, algún tipo de conocimiento, algún tipo de contacto, ¿no? O sea, también hay sectas, por ejemplo, de los aliens, o sea, sectas de estos grupos que buscan hacer contacto con alienígenas y demás. También hay sectas de eso, entonces casi siempre el líder pues es el que tiene el contacto directo, ¿no? Con Dios, con alguna entidad, con los alienígenas, ¿no? Es el que tiene el contacto para poder salvar a la población, ¿no? Hablando de sectas políticas, por ejemplo, porque a ver, las sectas no solo son religiosas, no solo son de la New Age, pues también son políticas, también son económicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las organizaciones piramidales, ¿no? El líder de la secta, pues es él el que te va a llevar la salvación económica, es él el que tiene la clave para hacer crecer tu dinero de maneras que tú jamás podrías saber y pues tú tienes que confiar en él, ¿no? O sea, tú tienes que depositar tu dinero y confiar en que va a crecer, ¿no? Tú tienes que depositar tu confianza y tu fe y confiar en que van a renacer todos en un nuevo paraíso, todo esto. Entonces, obviamente esto es bien peligroso y yo me interesé mucho por este tema desde chica que aprendí lo que sucedió con pues toda la secta hippie de Charles Manson, me parece que así se llamaba. O sea, para mí eso fue interesantísimo y me daba mucha lástima que por culpa de ese güey y de su secta pensaban que todos los hippies eran así, porque no todos los hippies eran así, no todos los hippies son así. Pero pues sí, o sea, fue algo terrible lo que sucedió. No lo puedo mencionar, creo que no debería mencionarlo, pero sí pasó algo muy terrible con esa secta y claro que es peligrosísimo que vuelva a suceder, ¿no? Porque al final lo que sucede con la secta es que pierdes tu control de tu vida, de tu existencia, o sea, está todo en manos del líder y de la doctrina y de la fe que se le pone a esto. Entonces, en el caso en el que yo entré, el líder no se hizo presente hasta que no llevábamos ya un tipo de adoctrinamiento. O sea, este reclutamiento por el que yo atravesé fue algo muy bonito al principio y casi siempre pasa esto. Por eso les decía del novio tóxico, porque el novio tóxico al principio no llega siendo un tóxico, no llega siendo un controlador, no llega siendo pues un narcisista de cara al público, ¿verdad? Llega ofreciéndote cosas, llega haciéndote love bombing y eso pasa con las sectas también.
llegan haciéndote los bombing, diciéndote, ten esto, te damos este conocimiento, te damos toda esta información, te damos toda esta esperanza, ¿no? Incluso te damos estos regalos muchas veces, por ejemplo, en las sectas económicas o corporativas o de negocios, se les dan beneficios físicos, económicos a las personas al inicio para engancharlas. Entonces, en mi caso, pues yo me acerco a través de una amiga que fue la que me invitó a un grupo de meditaciones. Me acerco a esta, pues que hoy sé que es una secta, creyendo que yo solo iba a meditar, ¿no? Porque me dijeron, no, pues un grupo de chavos, ¿no? De amigos, de Chavos Cool, estamos dando meditaciones gratuitas, pues quien le cae, ¿no? Quien quiere. Y yo pues estaba en un momento de mi vida en el que amaba la meditación, o sea, yo andaba súper high meditando todos los días. Entonces dije, claro, yo me uno, ¿qué más? O sea, si medito sola, me encantaría hacerlo en grupo. Entonces, claro que me uní y tuve mucha disciplina, ¿no? Porque eso era algo que nos decían, era, tienes que estar aquí en el grupo de meditación 7 meditaciones, eran 7 u 8, creo que eran 7, o sea, fíjense, aparte numerológicamente está bien estructurado el asunto. Eran 7 meditaciones, no sé si era una a la semana o 2 por semana, pero pues era un compromiso, ¿no? Porque sí te tenías que ir al horario que era, durar los 7 días. Y por ejemplo, si tú faltabas el día 3, haz de cuenta, tú ibas a la meditación 1, ibas a la 2 y el día 3 no ibas, tenías que volver a empezar. ¿Por qué? Pues ellos decían, pues porque es compromiso y todo, pero fíjate desde ahí cómo empieza ya el adoctrinamiento y el reglas y todo. Y algo que nos decían desde un inicio, ¿no? Fue como, mucha gente piensa que pues nosotros somos una secta porque nos vestimos de blanco y no sé qué, y porque tenemos reglas. Eso es algo que nos dijeron, pero toda institución y toda organización tiene que tener sus reglas, ¿no? Y si tú quieres formar parte, las tienes que seguir, ¿no? Y pues yo dije, sí, a huevo, sí, muy de acuerdo. O sea, si tú te vas a inscribir a una universidad, pues tienes que seguir las reglas de esa universidad. Si tú te vas a meter a un gimnasio, pues tienes que seguir las reglas de ese gimnasio, ¿no? Pero aquí lo que uno no entiende es que aunque tú te inscribas a un gym, no te van a obligar a hacer, haz de cuenta, sentadilla, ¿no? No, pues es que yo tengo problemas de espalda, no me importa, todos los que se inscriben en este gym tienen que hacer sentadilla. Pues no, ¿verdad? Sí vas a seguir las reglas, pero tampoco te vas a ser obligado a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces es la gran diferencia. Vamos a empezar por ahí. Luego, pues, les decía, yo no conocía al líder, ¿no? Yo no sabía, era como todo bien misterioso, ¿no? Al principio. Y yo pensé solo que era un grupo literal meditativo hasta que empezó a haber este tipo de reglas, ¿no? Luego ya era presentación de reglas más grandes como, bueno, no se come carne, ¿no? En el grupo. Y esto es algo bien característico, ¿no? De las sectas, las restricciones, las prohibiciones, las reglas, ¿no? Siempre hay reglas y reglas que tienden a llevarte pues a un estado psicológico de alerta total, ¿no? O sea, muchas veces hay en algunos casos privación del sueño, por ejemplo. O sea, hay sectas en donde tienes que estar trabajando, tienes que estar haciendo, tienes que estar despierto y no duermes, y esa es una de las técnicas de control psicológicas más fuertes que hay, ¿no? Entonces así empieza habiendo reglas, ¿no? Una de ellas, pues, a través del alimento, no se come carne, no se toman ciertas cosas, no se bebe alcohol, bla, 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 bla. ¿Creerás que la seguí? Absolutamente no. O sea, a mí, mi mamá en mi casa, ¿tú crees que me iba a permitir no comer carne? No, o sea, yo seguía las reglas de mi jefa, gracias a Dios. Ahí estaba mi mamá para decirme, no, mija, usted no se va a doblegar ante ningún líder de ninguna secta. Entonces, estamos en el grupo de meditación, fui muy constante, hice mis 7 días, aparte de la meditación, que ese es el regalo como que te dan clases, ¿no? Nos daban clases al inicio muy buenas, ¿no? Y que yo, para el conocimiento que ya tenía, para este punto yo ya había estudiado astrología, yo ya daba sesiones, por ejemplo, de tarot, empezaba a dar mis sesiones de astrología. Para este punto yo ya había hecho, por ejemplo, ayahuasca, ya me había metido en grupos chamánicos, ya había estado en muchas cosas, ya había tenido al novio tóxico, narcisista, psicópata, o sea, yo ya había pasado por varias cosas. Entonces yo estaba no necesitada por completo de la información, pero sí como muy abierta a recibirla, ¿no? Entonces a mí me encantó que tuvieran tanta información, nos enseñaban cosas como de astrología, era la clase, o sea, meditación número 3. Ibas, te daban la clase número 3 y luego te daban la meditación, que aparte déjame decirte que eran meditaciones muy potentes, eran meditaciones guiadas, pero
muy buenas, o sea, sí entrenaban a los chavos que nos las daban muy bien para hacer las meditaciones. Estaban muy bien hechas, muy bien estructuradas y yo no dudo que hubiera entidades ahí porque sí nos enseñaban que había entidades y que extraterrestres, que bueno, aquí era una melcocha de todo, o sea, bien lo dicen, era una secta de la New Age porque mezclaba muchísimas cosas y yo estaba súper anonadada, o sea, a mí me impresionó todo lo que vi, todo lo que viví en mis meditaciones, todo lo que se suscitó en mi vida a raíz de esas meditaciones también. Entonces ya cuando llega la última meditación, pues claro que yo dije, pues ¿y dónde firmo, no? O sea, ¿dónde hay más? Y me dijeron, o sea, antes de la última meditación se acercó conmigo como que el chavo que me estaba dando las meditaciones, o la chava, ya no me acuerdo quién era, y me dijo como, bueno, pues lo que sigue es el... ¿Cómo te has sentido? No se hacen la pregunta, como que ¿cómo te has sentido? Ahí te van sondeando, ¿no? A ver si, pues, si le vas a entrar. Obviamente durante las clases anteriores y las meditaciones anteriores ya vieron, pues, quién la neta no le va a entrar y quién, pues sí anda emocionado y quién sí fue constante y todo, ¿no? Entonces, pues como yo había estado bien comprometida y mira, bien acá con mis clases y con mis meditaciones, pues obviamente al momento de que llega casi al final, pues se me hace el ofrecimiento y a todo el grupo se le hace, pero pues como que es más hacia la gente que estuvo comprometida, de ir a un retiro, ¿no? Ese fue el ofrecimiento. Durante estas clases aparte nos estuvieron introduciendo poco a poco al líder de forma teórica, o sea, bueno, todo este conocimiento que les estamos dando, a nosotros nos lo enseñó el líder que le vamos a poner Juan, ¿ok? Para no decir su nombre, no me quiero meter en pedos, bebé. Entonces, ok. Juan recibió mensajes una vez los ángeles, porque hablaban mucho de ángeles, arcángeles, principalmente arcángeles. A Juan los arcángeles lo buscaron y le dijeron estas cosas y ellos son los que le dieron la misión de que él fuera pues como el líder, ¿no? Y él es el canal, ¿no? Entonces ahí ya red flag. Cuando alguien es la única vía para algo, esa es una red flag. O sea, para mí esa es la primer cosa que uno tiene que ver antes de entrar a un grupo espiritual, de lo que se te ocurra, no solo religioso, ya lo vimos, o sea, cualquier grupo. Cuando solo hay alguien que es el canal o la vía para la salvación, para el conocimiento, para la liberación, red flag, ahí no es. Ahí no es porque nadie de quien valga la pena aprender se va a considerar a sí mismo ni va a instruir a otros para que instruyan a otros de que él es la única vía para la salvación o el conocimiento o la sabiduría. O sea, nadie de quien realmente valga la pena tomar conocimiento te va a vender de esa manera el conocimiento. Nadie. O sea, algo que yo ya entendí es que nadie tampoco te tiene que rogar para que lo sigas, ¿no? O sea, cuando alguien es un verdadero maestro, ¿no? En esta vida, en este mundo, no anda por el mundo diciendo, yo te enseño, no. No, y bien lo decía el Kybalión, ¿no? O sea, los labios del maestro se abrirán cuando los oídos del alumno estén listos para escuchar. O sea, no es el maestro el que viene y busca al alumno, ¿no? Energéticamente hablando, espiritualmente hablando, no funciona así. Es al revés. Y la mayoría de las veces los maestros no saben que son maestros, ¿no? Y la mayoría de las veces los maestros, o sea, el maestro espiritual de tu vida puede ser un niño, puede ser tu hijo, puede ser, no sé, el sobrinito que cuidas y que te da lecciones de vida cuando juegas con él a los carritos, ¿no? O sea, son personas que te topas en la calle, ¿no? Los maestros no están vendiéndote el que ellos son la única salvación y eso es una red flag enorme. O sea, cualquier persona, cualquier gurú, cualquier brujo que te diga yo soy la única vía, ¿no? Y yo soy el elegido para que tú accedas a esto y pues le vas a entrar o qué, o sea, quieres ser parte de o qué. Ahí no es porque así no funciona, porque así simplemente no funciona, ¿no? Entonces, eso es puro ego, eso es puro narcisismo y es bien interesante observarlo, ¿no? Y ver cómo neta sí funciona, o sea, sí les funciona porque la gente sí lo cree, ¿no? Yo lo creía hasta cierto punto. Entonces, bueno, nos empiezan a hablar de su historia de vida, ¿no? De que Juan fue este hombre y le pasó estas cosas y atravesó, ¿no? Y, bueno, un mesías total, ¿no? Y nos empiezan a dar libros, que esto sí había que comprarlos, bastante accesibles, la verdad, o sea, lo que te costaría un libro de imprimirlo. Entonces, parecía como que todo era al precio
de compra se vendía, ¿no? O sea, como que no había ganancia, parecía que no había ganancia económica en nada de esto. Entonces, pues ya, empieza uno a aprender de la historia de Juan y pues ya para cuando llega la última meditación, pues se toma la decisión de, pues, uno que está ahí, si voy o no voy al retiro. Yo decidí sí ir porque estaba impactada, porque estaba feliz, porque me encantó, porque aparte yo estaba en un momento de mi vida en el que me sentía como muy sola, sin amigos, bla, 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 y yo ahí me sentí como muy acompañada, o sea, como que había mucha gente que también compartía mis mismas creencias, mi misma búsqueda espiritual, que esa es otra, ¿no? O sea, si eres una persona que está en búsqueda de información, en busca de sanación, sobre todo de sanación. O sea, si eres alguien que está pasando por un duelo, que está atravesando mucho dolor emocional, un vacío existencial muy fuerte, que sepas que eres el principal objetivo, ¿no? Eres el principal objetivo de estas organizaciones, porque aparentemente y al inicio pues parecen llenar ese vacío, ¿no? O pretenden llenar ese dolor, y porque pues al tú buscarlo en el exterior, pues te vuelves la mejor presa para estas cosas. Pero eso no quiere decir que solamente la gente que está pasando por algo doloroso o que está viviendo algo terrible, o la gente que tiene carencia o la gente que tiene vacíos, es a la que van a captar. No, la realidad es que aquí puede terminar cualquier persona, o sea, bajo cualquier circunstancia. Por eso me encantó la serie de los no elegidos, porque retratan un poquito eso de, mira, cómo cualquiera no solo puede acabar en una secta, sino convertirse en líder de una secta. O sea, porque no son nada del otro mundo. O sea, estos son seres humanos, sí, inteligentes, sí, con capacidades de seducción, porque eso es lo que son, maestros de la seducción. Tienen capacidades para hablar, para convencer y todo, pero no es algo que tú y yo no podamos aprender, ¿verdad? O sea, obviamente sí tiene que estar uno bien zafado para querer hacerlo, ¿no? Pero la realidad es que una vez que, y esto se estudia mucho en la psicología de las sectas, una vez que alguien prueba como el poder que puede tener sobre de otros, pues sí le enferma, ¿no? O sea, sí es muy, muy fácil que alguien quiera permanecer siendo líder de cuando ya llegó al poder, porque la secta al final es este alimento para el líder, ¿no? O sea, es este poder que vive el líder de sí, o sea, yo ahora a ver cómo le hago, pero yo me quedo con esto porque pues es una de las cosas que más busca el ser humano, ¿no? El poder. Vamos a ver otro punto que tenemos por aquí. La estructura piramidal. Esta es interesantísima porque sí, definitivamente esta secta a la que yo entré, no entré, pero casi entro, estaba estructurada así y yo lo pude ver cuando ya fuimos al retiro. No, que déjenme decirles, el retiro, o sea, el lugar del retiro estaba impresionante. Ahí fue donde yo dije, pues, ¿de dónde sacaron el varo? O sea, ¿de dónde hay tanto dinero, mijos? Porque para que tengan tanta tierra. Para empezar, a mí se me hizo impresionante que esta secta estuviera en mi ciudad, porque en la ciudad donde yo crecí. Porque no era como que un lugar en el que yo me esperaba encontrar una secta New Age, jamás, ¿no? Porque aparte es una ciudad súper mocha, o sea, súper católica, entonces no, nunca. Pero bueno, también había mucha gente muy católica en esta secta, sí lo he de reconocer. Pero mucha tierra, o sea, había un terreno enorme, era muchísimo bosque. Tenían hasta su propio arroyo, su propio riachuelito. O sea, agua, imagínate, tenían agua, ¿no? Empezaban a hacer su huerto. Me acuerdo perfecto que había un chavo ahí trabajando como en el huertito. Todavía no daba frutos, pero ya lo estaban haciendo. Tenían cabañas que se vendían para que la gente se fuera a vivir ahí, para que vivieran en la comuna, por así decirlo. Había unas construcciones de cuartos, o sea, no sé para cuánta gente había capacidad, como para 400 personas, yo creo, o sea, o más. Pero era impresionante la cantidad de gente que cabía. Camas para todos, o sea, locura, una locura de lugar. Un campamento así que yo jamás me imaginé que fuera a estar en medio del bosque. Y lo más impresionante de todo, una pirámide, mamón. Y unas piedras, o sea, unos cuarzos gigantes, ¿no? O sea, unos obeliscos, ¿no? De verdad que yo decía, ¿de dónde sacaron todo esto? O sea, la verdad, desde un lugar espiritual y metafísico y todo, sí había muchísima energía en ese lugar. Se ve que sí era un extractor de jugo así de chi, ¿no? De esencia. Era un extractor de energía psíquica, humana, ese lugar, porque estaba lleno de cosas impresionantes y
la verdad, pues el bosque tiene lo suyo, y sí, vi y pasaron cosas a nivel como psíquico que a mí me impresionaban. Entonces, eso es algo de lo que podemos hablar en otro episodio. Ahorita estamos hablando de lo terrenal y de lo psicológico, que es una secta. Entonces, bueno, ahí llegando a este lugar fue que yo me di cuenta de la estructura piramidal, porque el contacto que yo tenía, ¿no? O sea, de entrada se nos daba un nombre, y esa es otra cosa bien característica de las sectas, para reconocerse. Las sectas tienen sus propios términos o sus propias formas de decir las cosas, ¿no? Le cambian los significados a las palabras o utilizan otras palabras para referirse a ciertos conceptos, a ciertas cosas. Entonces, en este caso, por ejemplo, a todos los nuevos, ¿no? Los que íbamos llegando, se nos daba el nombre de... Ay, la verdad no me acuerdo, pero póngale tú que nos ponían semillas, creo que ese era el nombre. ¿Semillas o sembradores? Ay, ya no me acuerdo, pero todo era como muy de agricultura, dices tú. Era muy de agricultura, o sea, era como semillas o sembradores, algo así. Vamos a ponerle que nosotros éramos semillas, porque la neta no me acuerdo bien. Ya fue hace un rato, pero sí estuvo intenso. Entonces, yo era semilla porque acababa de llegar, ¿no? Y porque en mí se sembró esta semillita del nuevo renacer, bla, 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 del Maestro Jesús. Se hablaba mucho del Maestro Jesús. Esto es bien común en las sectas New Age, ¿no? La utilización de las enseñanzas del Maestro Jesús. Entonces, se hablaba mucho del Maestro Jesús. Entonces, bueno, yo era una semilla, ¿no? Entonces, a ver, todas las semillas fórmense aquí, ¿no? Íbamos llegando y yo empecé a ver que llegaban camiones. O sea, éramos... Yo creo que fácil más de 200 personas. Era impresionante la cantidad de gente que había. Yo así de como de... Hasta gente de otros países, ¿no? Gente de Argentina. Me tocó conocer una italiana. Hazme el favor, o sea, yo decía, ¿de dónde salió esta gente? O sea, ¿cómo? ¿En qué momento? Esto era un grupo meditativo de... Pues de mi pueblo, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento pasó esto? Pero bueno, así el alcance que tienen estas cosas. Entonces... empieza a llegar la gente, fórmense aquí las semillas, los sembradores, ¿no? Que era el siguiente nivel, ¿no? Que eran como un nivel arriba de nosotros, los van a llevar a sus cuartos, los van a registrar, les van a indicar pues cómo está el asunto del retiro. Ah, ok. Para esto el retiro no fue gratuito, pero era una cantidad de recuperación mínima, la verdad fue muy barato, o sea, me acuerdo que fueron como 1,000 pesos mexicanos, que serán como menos de $100 por 3 días con todas las comidas incluidas. O sea, eran como, ¿qué te gusta? $70, quizás. ¿A cómo está el dólar ahorita? No sé. Igual y me estoy viendo bien ambiciosa. Pues se me hizo muy, muy factible, ¿no? O sea, yo decía, pues claro, o sea, obviamente pues tienen que recuperar de algún lado, y hasta ese punto pues yo no dudaba de absolutamente nada, hasta que vi el lugar, les digo, y vi la cantidad de cosas que había y dije, bueno, esto de algún lado tiene que salir, ¿verdad? Y seguro es de los feligreses. Pero bueno, o bueno, de los seguidores en este caso, no son feligreses, son los seguidores de la secta o miembros del grupo coercitivo. Nos empiezan a llevar a nuestros cuartos, bla, 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 ¿no? Y entonces ahí es cuando yo empiezo como a ver el cómo se organizaban. Bueno, entonces los sembradores los van a llevar con su pastor, haz de cuenta, con el pastor. No, entonces el pastor está más arriba, los va a llevar a sus actividades, ¿no? Entonces ahí ya empezabas a ver la estructura. Y ya luego cuando fue la primera meditación, ahora sí, de 200 personas, eso estuvo impresionante, o sea, sí se veían unas cosas intensas en esas meditaciones. Ahora sí ya apareció el líder, ¿no? Entonces todo este misticismo, ¿no? De días, imagínate, esto ya llevaba semanas yo en esto y nunca había visto al líder. Había leído un libro de él porque nos daban libros de él, o sea, aparte aquí hay como una Biblia, ¿no? Y eso es otra característica de las sectas, que tienen como su propia Biblia, ¿no? Como sus propias creencias, su propio diccionario, por así decirlo. Esto puede verse como un manual, ¿no? En este caso, pues este carnal escribió. La neta, les soy bien honesta, no los leí todos. Mi mamá sí se los echó todos porque mi mamá es come libros. A mí me dio medio hueva de repente. Entonces yo le decía a mi mamá, porfa, te lo lees y me lo platicas. Porque ya llegaba un punto en que decía, ay no, qué horror. Y sí soy de leer, sí me gusta mucho leer, pero algo en mí no me permitía leer eso. Y fue cuando mi mamá me dijo, oye, aquí hay algo bien turbio en el libro. Y me enseñó algo en el libro que no puedo mencionar tampoco aquí, pero que está explícito, ¿no? Y que él admite haber
pues hecho algo en contra de la voluntad de pues su propia pareja, ¿no? O sin el consentimiento de su propia pareja. Entonces ahí fue como, oh fuck, y esto yo no me di cuenta hasta que salí. Pero bueno, el chiste es que nos hacían leer, entonces yo ya conocía un poquito de su camino, de su historia, pero no tanto. Y ya entonces aparece, ¿no? Aparece el líder y todos, ¡ah! El Juan, el Mesías, ¿no? Así de él es el mero mero de todos. No, hombre, había señoras, les juro que hasta se hincaban, o sea, si hubieran podido le besaban las patas las señoras. Yo no sé cuántos retiros llevaban ya esas señoras, pero... Y eso es otra cosa muy curiosa, o sea, la mayoría de este tipo de sectas New Age, no sé si habrá algún estudio que lo justifique o lo interprete o algo así, están más llenas de mujeres que de hombres. Cuando hay un líder hombre, casi siempre la mayoría de las seguidoras y benefactoras, o sea, de las que dan su dinero a estas sectas y estos grupos, casi siempre son mujeres ya grandes, mujeres viudas. Eso es algo que yo he notado mucho en muchas organizaciones espirituales y religiosas. Ahora, otra característica es la verdad única que tienen las sectas, que en este caso pues sí era que él era un elegido, que los arcángeles se habían comunicado con él, ¿no? Que a través de la palabra de Jesús él había entendido ciertas cosas, y que algo que él decía mucho era que la palabra de Jesús pues fue escrita para su tiempo, ¿no? Para su era, ¿no? Y se hablaba mucho de la astrología y de la era de Acuario. Por eso también yo caí, porque yo estudié astrología y entendía mucho esto de la era de Acuario y las eras astrológicas. Y sí, el Maestro Jesús vino a ser el guía de la era de Piscis. Y eso es algo que yo sí creo. Pero él, ¿no? Decía como que en la era de Acuario, pues ya no puede ser el Maestro Jesús como tal al que se le sigue su ejemplo, ¿no? O sea, tiene que haber otros líderes, ¿no? Y algo que sí utilizaba y que es muy característico de las sectas también es que usan información que es real, pero la tergiversan, ¿no? La tergiversan. Y eso, de hecho, de eso habla la Biblia, me parece, ¿no? O sea, que dice como que el mal o el demonio se va a presentar como si fuera la luz, pero en realidad es la oscuridad. Y así funcionan estas sectas. O sea, te presentan muchas cosas que son verdad y muchas cosas que sí, así funcionan, así es. O sea, por ejemplo, algo que yo entiendo de la era de Acuario como astróloga y lo que he estudiado y lo que he aprendido es que en la era de Acuario vienen varios maestros. O sea, no solo es un maestro, sino que el conocimiento y la evolución espiritual viene a través de varias personas, de un colectivo, no solo de un solo maestro o de una sola religión. Entonces, cuando él menciona esto, pues yo dije, claro, obvio, ¿no? Entonces ahí es donde él dice, pues yo soy uno de ellos. Pues yo soy uno de esos maestros y soy el mero mero acá. Y hubo un momento de la conversación, porque todo esto es nosotros sentados, él en medio, ¿no? Con un micrófono y él así. Aparte todo mundo de que le ponen el micrófono, le enganchan cosas, casi faltó que lo maquillaran, ¿no? Y ya sale él así, ay, hola a todos, como líder político, les juro, me impresionó a mí esa parte muchísimo. Llegó un momento en el que una señora le hace la pregunta como, bueno, ¿y usted es la reencarnación de Jesucristo? Y él dijo que no iba a responder esa pregunta, que se iba a reservar esa respuesta o algo así, no sé qué dijo, pero como dando a entender que sí, ¿no? Que sí, pero que no lo podía decir. Ahí fue cuando yo dije, seas mamón, mi brother, o sea, si a mí me pagaran por toda la gente que se cree la reencarnación de Jesucristo, o sea, de verdad, y si tú eres una persona en el mundo espiritual, dime si no te ha pasado por la mente por lo menos una vez que Jesús vive en ti, ¿no? O sea, claro que te ha pasado por la mente, ¿no? Entonces, pero este carnal sí lo llevó a un extremo que yo dije, no puede ser, o sea, y me recordó mucho a mi exnovio psicópata tóxico que se sentía así como que la última coca del desierto. Y ahí fue cuando yo dije, no, mi bro, o sea, esto ya no está bien, o sea, todo lo que enseña y todo esto sí, pero ya esto, o sea, ya que él sea la figura a la que hay que adorar. Y claro que él decía, no, a mí no me adoren, no, o sea, yo solo soy un maestro, pero ustedes son los guías de sus propias vidas. Y yo decía, ay, sí, pero bien que aquí estás parado con el micrófono, bien que recibes donativos, bien que estás viviendo en un terreno enorme. Yo vi su camioneta del señor, o sea, una camioneta chingona, ¿no? O sea, bien que vives chingón, gracias a toda esta gente, y ahora no me vengas con que, ay, no, yo solo soy un servidor. Ah, esa era otra palabra que utilizaban, los servidores, ¿no? Entonces eran los sembradores, los servidores. Y entonces yo me empecé a dar cuenta de algo muy curioso aquí, que
suele pasar también en muchas sectas, que todos los que estaban muy pegados a él, o sea, todos los servidores que ya eran como un nivel más arriba, que estaban cerca de él, que le pasaban el micrófono, que lo atendían, que me imagino le daban de comer hasta en la boca, todos eran de la comunidad, o sea, todos eran queer y aparte fue algo que me preguntaron. Llegó un momento en el que pues ya se iba a acabar el retiro y pues sí se me acercaron a hacerme la pregunta como de, oye, ¿tú quieres pues ser servidora también? O sea, ¿te quieres quedar y formar parte de la comunidad y ahora tú impartir estas meditaciones? Y pues yo la neta dije, no, pues la neta no, o sea, no es para mí, pero antes de que yo dijera eso me hicieron la pregunta como de, pues, ¿cuál es tu orientación sexual? ¿No? Yo dije, carnal, pues, ¿para qué importa eso, no? ¿Para qué quieren saber eso? Pero pues obviamente al ver que toda la gente que estaba cerca de él y que lo atendían a él, sobre todo a él, o sea, que estaban ahí pegados con él, casi siempre eran hombres y de la comunidad. Entonces yo no sé si ahí pasa algo, a mí no me consta nada, tampoco voy a decir algo que no es verdad, pero se ve sospechoso, carnal, se veía muy sospechoso. Entonces ahí vamos. Luego, aislamiento paulatino, ¿no? O sea, el control sobre el individuo es algo que caracteriza a las sectas y se va haciendo pues un aislamiento progresivo de la persona. Ya para aquí era clarísimo, pues se buscaba literalmente aislar a la gente en este lugar, o sea, recluirla en este lugar. Me imagino que pues también había una exclusión muy grande para quienes se salían, ¿no? Para quienes en su momento pues ya no formaban parte de. Como yo nunca entré por completo, pues no puedo saber eso. Pero sí sé que en el momento en el que yo dije que no quería continuar, pues se me hizo como el fuchi, así. Hasta una chava me dijo como, pues espero que algún día encuentres tu camino de regreso o retomes el camino o algo así, como si ese fuera el único camino. Y yo, mi bro, ese no es el único camino, cálmate, o sea. Pero es un adoctrinamiento, o sea, esto es así. Es más, hay gente que hasta nacen sectas, no sé, en este caso no, cuando yo estaba ahí, alguien me dijo como que es que ya se espera que pronto nazca el primer bebé aquí en la comunidad, ¿no? Que tienen un nombre muy específico para la comunidad, pero no quiero decir el nombre, no quiero meter en problemas, pero sí decían como que ya esperamos que nazca el primer bebé aquí en la comuna, ¿no? Ahí yo sí decía, ay, pues, o sea, se escucha muy padre porque yo siempre quise vivir en comuna, pero pues no en una secta. No en una secta, bebé. Cuando ya más me cayó gordo, cuando ya más así me cagó la madre fue cuando dijo que si uno tenía un don, ¿no? O sea, si nosotros dábamos algún servicio, lo teníamos que regalar, ¿no? Y que lo teníamos que poner al servicio de pues este lugar y de esta sociedad, ¿no? De este grupo. Y yo ahí fue cuando dije, no, pues no, o sea, a mí no me parece que yo, por ejemplo, tengo el don para leer el tarot, yo tengo un don también, me considero una persona con un buen don para la astrología, pues ¿cómo no voy a cobrar? Pues entonces ¿de dónde voy a tragar? ¿No? Pues el mundo está estructurado así, o sea, el mundo tiene esta estructura en donde yo necesito dinero para comer, donde yo necesito dinero para pagar una renta, donde yo necesito dinero para sobrevivir y para poder, en efecto, seguir transmitiendo, ¿no? Esta expansión de conciencia. Entonces, ¿por qué voy a renunciar a cobrar por mis servicios? No, o sea, a mí eso nunca me pareció y a mí todo se me hace muy de lógica, aunque no lo parezca, yo siempre fui una persona muy de acá, de la mente, de la lógica, ¿no? Entonces yo decía, a ver, menos por menos, más por, ¿sabes? O sea, yo hacía cuentas y decía, a ver, universalmente, si yo estoy dando algo, pues se me tiene que devolver algo, ¿no? O sea, si yo estoy dando un servicio, pues tiene que haber una retribución. Si yo estoy dando mi energía, pues esa tiene que volver de alguna manera, ¿no? No estaría cerrada que fuera a través del trueque, pero lamentablemente nuestro mundo en este momento no funciona así. Necesitamos dinero, punto, se acabó. Entonces a mí eso me molestó mucho porque sí hubo un momento en el que dijo eso, ¿no? Y esta es otra característica de ese grupo en específico y de varios grupos coercitivos religiosos que forzan a la gente a trabajar sin remuneración, ¿no? Que pues eso tiene un nombre y se llama esclavitud. Entonces hacían este tipo de como redadas de jornadas, ¿cómo les llamaban? Jornadas de sanación o jornadas de algo así,
de siembra, yo que sé, jornadas de sanación en donde toda la gente que tuviera un don, toda la gente que hiciera reiki, que diera terapia, que fueran maestros de yoga, que leyeran el tarot, que fueran astrólogos, todos iban a dar sus servicios, a regalar sus servicios a la gente, ¿no? Al mundo allá afuera de manera gratuita, ¿no? Obvio, yo creo que al final era como para reclutar a más gente, o sea, para ir enganchándose. Esto era parte como de lo que se hace para jalar más gente. Pero pues también al principio se veía como algo muy lindo, ¿no? O sea, yo lo veía como, ay, qué lindo, o sea, así para... Pero pues luego sí decías, pues, ¿y a qué horas descansa esta gente que hace las jornadas estas? O sea, nunca vi ni fui parte de una, entonces no puedo saber a qué nivel de explotación llegaba esto, pero aquí en China eso se llama explotación, bebé. Entonces, porque aparte es en pro de él, ¿no? Del líder y de su doctrina y de su enseñanza. No es en pro de ti como persona y no lo estás eligiendo, lo tienes que hacer para seguir siendo parte de este grupo, para seguir recibiendo estas sanaciones, estos mensajes, porque, eso es otra cosa. Te vendía la sanación, por ejemplo, del cáncer, ¿no? Y si yo conocí a una señora que dijo, sí, yo sí me curé, y sí le creo, o sea, no te voy a decir que no le creo, porque sí le creo, pero de que la única vía para acceder a este tipo de poderes psíquicos es el señor Juan, eso sí no, bebé, eso sí nunca, y yo siempre te voy a invitar a que cuestiones, siempre cuestiona lo que alguien te dice, siempre cuestiona, por más que te caiga bien, por más milagros que te haya hecho una persona, una religión, siempre sé la pregunta, siempre ábrete a cuestionar y no desde un lugar de no tengo fe y entonces dudo y hermano tienes que tener fe, porque eso es algo que utilizan muchas sectas, ¿no? ¿A poco no vas a tener fe? O sea, ¿a poco vas a dudar así de Dios, no? No es dudar de Dios, es dudar del ser humano. No es dudar de la divinidad, es dudar del ser humano. Y eso está bien, porque todos aquí somos humanos. Y pues nos estamos viendo y estamos actuando como espejos todo el tiempo y eso te hace ser una persona también mucho más sabia, creo yo. O sea, el estar todo el tiempo viviendo en la pregunta. No por dudar, sino por curiosidad. Sé curioso, ¿no? Como ten capacidad de asombro, como decía Aristóteles. O sea, mientras tú tengas la capacidad de asombrarte, ¿no? De cuestionarte y ser sorprendido por la vida, neta, todo fluye. Y no solo porque no vas a caer en este tipo de cosas, sino porque también la vida te sorprende. O sea, también le das chance a la vida de que te muestre lo magnífica y maravillosa que puede llegar a ser. Y por último, ataque al pensamiento crítico y explotación económica emocional. Bueno, ya vimos lo de la explotación económica o emocional. Esto era explotación energética, explotación laboral, explotación de todo tipo. La explotación económica y laboral se da mucho también en las sectas de estafas piramidales, en estos grupos como de corporativos de que vamos a hacer no sé cuánto dinero. O sea, se da mucho porque ponen a trabajar y luego el que sigue tiene que poner a trabajar a otros. Es una cosa impresionante. O sea, también luego hay gente que habla mucho de esto en línea por si quieren ver podcast al respecto porque es muy interesante. Y el ataque al pensamiento crítico, ¿no? O sea, siempre el que duda, el que cuestiona es el que está mal, ¿no? Y siempre te atacan con es que eres una persona de poca fe, es que eres débil, ¿no? O es que no confías. No, yo confío tanto. No, yo confío tanto en la divinidad, llámale como quieras, en mi yo superior, en Dios, en la divinidad. Yo confío tanto que por eso te estoy preguntando a ti como ser humano. Porque sé que esta pregunta, esta duda que yo tengo hacia ti como ser humano, no viene desde un lugar de, ay no, yo no soy una persona de poca fe. No, viene desde un lugar de, pues soy una persona que tiene cerebro y que tiene preguntas. Y ya, y que quiere respuestas y punto y se acabó, ¿no? Siempre te van, o sea, un lugar en donde no quieren que crezcas, en donde no quieren que aprendas, pues siempre te va a señalar y te va a intentar hacer sentir mal por cuestionar. Y eso es una prueba muy clara de que, ay, no es, ¿no? O sea, en donde tú haces preguntas y eso te convierte en una mala persona y eso te convierte en una mala pareja, ¿no? Con el novio tóxico, en un mal compañero, en un mal estudiante. O sea, súper red flag, porque de la pregunta nace la posibilidad, ¿no? Y la pregunta es la cosa más increíble que existe en este mundo. Para mí así lo es, o sea, ahora lo veo de esa manera como entre más aprendes, entre más sabes, más preguntas tienes. Y es que así es, o sea, la conciencia se expande, ¿no? El universo está en expansión, eso está comprobado, está en expansión constante. No lo podemos evitar. La conciencia se expande. Entonces,
en donde quieran limitar esta expansión de conciencia a través de la pregunta, ahí no es, ahí no hay crecimiento, ahí no hay expansión. Ahí solo hay control y ahí solo hay, pues, explotación de algún tipo, porque así es. Y pues sí, el proceso de captación obviamente para cada secta es distinto. O sea, hay sectas que sí son como muy cerradas, muy de ellos nada más, pero hay otras sectas como en la que yo estuve que sí son como muy expandidas, o sea, que buscan, les digo, yo conocí gente, todo el mundo ahí, y me impresionó porque hubo alguien que hasta me dijo, no, yo vine la vez pasada y eran 400 personas, y yo, 400 gentes aquí en el medio del bosque, en la pirámide de cristal, o sea, no es que si yo les ilustrara todo lo que yo vi. No, fue impresionante, ya no sé ni cuánto está durando este episodio, este video, me fui como hilo de media. Estuvo muy interesante vivir esa experiencia. Después mandé a mi mamá y mi mamá fue la que me dijo, ay, mija, estás bien ¿no? Así me dijo, casi me sapea mi jefa. Gracias a la mamá que tengo por siempre enseñarme a ser la oveja negra, porque si alguien es una oveja negra en este mundo es mi mamá. Y creo que eso es algo que te hace ser una persona no tan sectaria, por así decirlo, porque, y les he de decir, mi mamá ha sido víctima de varias sectas, pero nunca se queda, o sea, nunca se queda porque no aguanta que la controlen, o sea, no soporta que le controlen las cosas y que le digan qué hacer. Entonces, la mandé y ella fue la que me dijo, no, o sea, ¿qué pedo lo que dice en el libro? O sea, esto no está bien, me enseñó el libro, me dijo, esto no está bien, o sea, esto está súper enfermo, o sea, carnal Juan es un narcisista, o sea, si lo viste, si viste lo que dijo, está bien loco, está bien zafado. Y ya para que mi mamá diga eso, para mí sí fue como, ok, entonces, si es una secta, esto es una secta, porque yo siempre lo vi como muy lejano. O sea, yo pensaba que las sectas solo pasaban como, no sé, o sea, jamás pensé que hubiera una secta de estas en mi ciudad, nunca pensé que fuera tan cercana a mí, que pudiera yo ser captada para una, o sea, jamás pensé que fuera yo a ser candidata, ¿no? Entonces, les dejo esto aquí porque creo que en esta era, ¿no? En donde hay muchísima hambre de conocimiento, en donde hay mucha soledad, porque hay mucha soledad. Lamentablemente la tecnología nos ha unido en muchas maneras, pero nos ha separado en otras. En esta era donde hay tanta soledad, en donde hay tanto vacío existencial, en donde hay tanto vacío espiritual y emocional, cuando encontramos este sentido de pertenencia, puede ser muy peligroso en donde lo encontramos. Y porque así como yo, así de fácil, caí a la primerita en este grupo, y así como salí, pues yo sé que puede haber mucha gente que así de fácil también caiga y se quede. Y por presión se mantenga en una vida que no es su vida, ¿no? Y que viva bajo reglas de alguien que ni conoce de verdad, y que viva para y por otro, y que otro viva el poder, ¿no? De tener control sobre su vida. O sea, no hay algo que a mí me moleste más que eso. Entonces, pues nada, quería dejarles un poco mi experiencia y recordarles que es bien importante cuestionarse, que es bien importante seguir a nuestra intuición, a nuestro discernimiento, que la sabiduría que viene de nuestro interior es infalible y que no hay otra cosa como esa sabiduría. Así que pues nada, espero les haya gustado este episodio. No sé cuánto duró, espero que no esté tan largo. Les mando un beso. Nos vemos pronto. No se olviden de compartirlo si les gustó, dejarme su comentario. Les quiero mucho. Bye bye.